¿Cómo están ustedes? Bueno, a continuación vamos a ver juntos un fragmento de un video desarrollado por la BBC de Londres, en el que explica cómo los romanos cambiaron el mundo. Y el fragmento especialmente realiza un ejemplo del desarrollo judicial. En este caso vamos a ver a una mujer que reclama la dote y cuál es la oposición de su marido. En general, también vamos a poder darnos cuenta cómo eran estos procesos, algunos de ellos, y los ejemplos que se pueden ir dando. Claro que vamos a poder entender y comprender en plenitud este fragmento a partir de la profundización clase a clase de los temas del derecho romano. Bueno, a continuación el fragmento. Muchas En Roma, los presos estaban brutalmente expuestos a los caprichos de sus dueños, pero personas libres gozaban de un privilegio enorme e inusual. Todos eran iguales ante los ojos de la ley. Todos los ciudadanos de Roma gozaban de derechos civiles romanos, sin excepciones. Un abogado normalmente representaba al demandante en la corte. Las estrategias de juicio eran a menudo comentadas en la letrina pública. Me ha engañado. Sí, y encima más de una vez. Ya hemos hablado sobre esto. La pregunta es, ¿tiene usted pruebas? ¿Pruebas evidentes? Todo el mundo sabe que ella me ha engañado. Es la comidilla de la ciudad. ¿Y qué me dice del hijo que ella dio a luz después de nuestro divorcio? No se parece a mí en absoluto. ¿No es eso una prueba? Él podría ser tuyo igualmente. Necesitamos pruebas, no rumores. Se lo explicaré al juez. Él me creerá. El derecho romano se desarrolló con el fin de crear el orden en la sociedad y permitir una vida comunitaria pacífica. Sin este orden, no sería posible una vida confortable, o el comercio, así como las vidas de las personas habrían estado en riesgo. La ley surgió de las tradiciones, las costumbres de los antepasados. Los romanos las seguían desde tiempos inmemoriales. Estas tradiciones se convirtieron gradualmente en leyes, las cuales luego fueron escritas. Los romanos no tardaron en celebrar juicios. Su jurisdicción era pública, un pasatiempo para muchos ciudadanos. Cualquier persona que deseara ejercer como abogado tenía que trabajar mucho y muy duro, pero no hay ninguna educación reglada, así que todo se transmitía a través de abogados con experiencia. ¿Por qué aquí? ¿De qué va todo esto? Bien, muéstrame cómo lo haces. Vamos. ¡Romanos! No, la postura. Saca pecho. Otra vez. ¡Romanos! Más fuerte. Tienes que hacer que se fijen en ti. Y tienes que mover mejor los brazos. Los gestos exagerados son importantes. Vamos. ¡Romanos! ¡Silencio ahí abajo! Con el fin de dar intensos discursos frente a innumerables espectadores, ejercitaban la voz y la retórica se estudiaba meticulosamente. Bueno, está bien, aunque tienes mucho que aprender. Cicerón también comenzó desde abajo. Lo importante es practicar todos los días. Hazme caso. Vamos. Para los futuros abogados, los discursos de Cicerón son considerados una lectura obligatoria. Cicerón es posiblemente el más famoso orador romano. Él es el modelo a seguir de las generaciones de abogados, porque el éxito en la corte depende de una brillante retórica. Los juicios en la antigua Roma eran similares a hoy. Inicialmente, el demandante presentaba su caso. Luego se deliberaba en presencia de los acusados. El juicio se realizaba a través de los miembros del jurado. Tenían pequeñas tablas con las letras A, absolvo, para una absolución, y C, condemno, para una condena.
Las sentencias iban desde multas monetarias al exilio e incluso la muerte en la arena. Si el voto se divide, el principio indubio pro reo, lo que significa, en caso de duda, se falla a favor del acusado. Había dos tipos de juicios. Por un lado está el juicio público. Por ejemplo, en caso de asesinato. Aquí la sociedad condenaba a los culpables. Eran los propios ciudadanos los que se congregaban en un foro y sentenciaban al asesino. Pero cuando se violaban los derechos de un ciudadano, por ejemplo, a causa de un robo, el mismo perjudicado tenía que apelar directamente al juez y exponer su versión del caso ante el tribunal. Los crímenes políticos eran llevados por tribunales especiales públicamente, pero fundamentalmente se aplicaba una legislación común a todos los ciudadanos. Nadie estaba sin protección, ya fueran ricos o pobres, hombres o mujeres. Las mujeres de la antigua Roma tenían más libertades que las de la antigua Grecia. Puede que no tuvieran poder político, pero sí tenían derechos civiles. Su señoría. La sesión puede comenzar. Estamos divorciados de acuerdo a la ley y se niega a pagar mi dote. Su señoría, esa ley no se aplica en caso de adulterio. Un momento, si se aplican o no las leyes es asunto mío. Su señoría, ella ha tenido un hijo que no se parece en nada a él. Eso pasa a veces. Pero en este caso, el chico tiene los ojos azules y es pelirrojo. Queríamos que lo trajera, pero se ha negado. Tiene algo que esconder. Pues claro que no. El niño es tuyo. Este hombre solo quiere mi dinero. Has manchado mi reputación. Por eso el dinero es mío. ¿Puedes demostrarlo? Exacto. Sin pruebas no hay nada. Tenemos dos testigos. ¿Y dónde están esos testigos? Se niegan a testificar. Pero no por mucho tiempo. Os da igual lo que pidan, conseguiré mi dinero. Ahora debo ir. Tengo cosas que hacer. Adiós. Las mujeres romanas tenían más derechos y más libertades que las mujeres de la antigua Grecia, pero dentro de ciertos límites. Tenían derechos civiles, pero no poder político. Tampoco tenían derecho a comerciar. Ellas podían poseer un pedazo de tierra, pero no podían comprarla o venderla. Eso le correspondía a su tutor legal, su padre. Tan pronto como el padre de familia moría, la hija era más autosuficiente. Por ejemplo, podía divorciarse. Pero a diferencia de los hijos, quienes eran liberados de la tutela de su padre y podían emanciparse y convertirse en cabezas de familia, la mujer siempre tenía que responder ante un tutor legal. El derecho romano se convirtió en una de las exportaciones más importantes del imperio. Ningún otro sistema judicial ha tenido tanta influencia en los sistemas posteriores. Incluso hoy en día los estudiantes de Derecho tienen que estudiar Derecho romano, ya que todavía constituye el marco de orden estatal y legal en la Europa moderna. La ley que sigue el antiguo modelo romano se extiende mucho más allá de las fronteras europeas. La Carta de las Naciones Unidas en Nueva York también se basa en estos antiguos principios. ¿Cómo están? Bueno, hemos podido ver un resumen de lo que era un juicio en Roma, en este caso de esta mujer que buscaba que se le devuelvan la dote. Y hemos visto también la importancia que tenía el derecho romano y que tiene actualmente como fuente objetiva del derecho. Ahora bien, a medida que vayamos andando este curso, vamos a poder ir comprendiendo cada una de las situaciones que se fueron dando en el desarrollo de este film, ¿sí? Entonces,
En algún momento de la cursada lo vamos a ir viendo otra vez para poder desentrañar, ¿sí? Como lo hacían los romanos, caso por caso, ¿sí? Y partes de esas situaciones en que vivían y partes en las situaciones en las que se daban, y con más conocimiento aún. Entonces vamos a poder desentrañar eso y saberlo, entenderlo, comprenderlo de qué se trata. Simplemente es una semblanza para que ustedes puedan tener la idea de lo que era el derecho romano y lo que nosotros estábamos viendo. Bien, vamos a comenzar por las nociones fundamentales. Yo aquí les dejé en el pizarrón. También les voy a dejar un PowerPoint, pero muchas veces el pizarrón es útil para poder amenizar tal vez un poco más la clase. Las nociones fundamentales, también llamadas presupuestos básicos, que es lo que ustedes tienen que conocer de entrada, del principio. Es lo que la mayoría de los programas de derecho romano se encuentran al inicio. Hay algo que se entiende como mentalidad agrícola del romano, mentalidad jurídica, qué clase de hombre era el romano. Todo esto también se ve de entrada, por lo cual voy a remitir a la bibliografía y los libros que ya he dado. Con respecto a estas instituciones, que eran instituciones que nosotros debíamos saber y manejar, debemos saber y manejar para comprender el derecho romano, vemos dos, ¿sí? Aquí arriba, que son el ius y el fas, primero que nada, ¿no? Y el ius, que es entendido, tiene varias acepciones. Algunos autores dicen que ius y fas era lo mismo. No, están bien delimitados, no es lo mismo. El ius es el derecho objetivo. El ius no es lo que nosotros entendemos hoy como facultad, porque los romanos no tenían esa noción o esa idea de derecho subjetivo, sino tenían más bien una noción de lo que el ius significaba como un conjunto de normas, y es como nosotros lo vemos como derecho objetivo. Existen también varias acepciones de la palabra ius, es decir, ius con diferentes significados, ¿no? Así como ius significa derecho, en cierta medida algo que está de acuerdo al ius, algo iustum, porque se han seguido los pasos de derecho, del ius. Entonces es algo justo. Ius también se podría haber visto como situaciones eh, de derecho, como situaciones en las cuales, ¿sí? Se pueden plantear juicios de acuerdo al ius como justicia. Ius también, algo que nosotros vamos a ver cuando vemos procedimiento, es el ius es ante el magistrado, in iure, in iure o in judicium, in iure ante, ¿sí? El magistrado, allí se va a presentar, se van a presentar las partes ante el magistrado. Pero en definitiva, ius está entendido como un sentido objetivo del derecho. En cambio el fas es todo lo relacionado con lo divino. Es más, después de la época clásica, el fas se utilizó para una connotación divina y todo lo que tenía que ver con la religión. El tema pasa por otro lado. El tema pasa por que al principio no vamos a tener nosotros leyes escritas, sino que las leyes van a ser no escritas, de tipo consuetudinario. Por eso, cuando se habla de la mores mayor, una costumbre de los antepasados, como la primer fuente de derecho, son disposiciones, si se quiere, un ius no escrito, en los cuales interviene, para darle fundamento a ese ius, la religión. La religión va a ser, sobre todo, el trabajo de los pontífices, que son quienes van a administrar la justicia en un primer momento. El mismo Rex, con las potestades que tenía, va a ser la base del ius. Ese fas
va a ser la base del ius. Fíjense que toda celebración religiosa comienzan con ritos. Esos ritos se van a realizar, no son ritos improvisados, sino que son ritos repetidos. Esos ritos repetidos es lo que le va a dar legalidad, lo que le va a dar que sea justum, ¿no? El hecho. Entonces, ante iguales situaciones, los ritos se van a ir repitiendo, y ese rito ordálico, ese rito que tiene que ver con una repetición, invocando a dioses, desentrañando o viendo, analizando las vísceras de los animales para poder decir quién tenía razón y quién no. Todos esos ritos que hacen al faz, ¿sí?, es lo que le va a dar la base al ius, la base al derecho. Obviamente, con el correr del tiempo se van a ir separando, se van a ir deslindando estos dos términos. Tenemos además un ius que puede ser público y un ius privado, ¿no? Derecho, lo que sería derecho público y derecho privado. Lo que pasa es que en Roma este derecho público podía ser dado por disposiciones o leyes sancionadas o plebiscitos que tengan que ver, ¿sí?, con la administración pública, con las leyes dadas por y para el pueblo romano. Pero también, a su vez, habría una res pública, una cosa pública, que sería ese tratamiento de todo lo que sería público, ¿sí?, de todo lo que es público, ese tratamiento especial de leyes o de cosas públicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de los procedimientos para sanción de una ley, eso sería cosa pública. También cosa pública, fíjense este ejemplo, es cosa que le importa al populus romano. Vamos a hablar más adelante del perduelio, que es la traición a Roma, el sacrilegio, que es la afrenta a los dioses, el parricidio es matar a un ciudadano romano libre. Y fíjense que son cosas públicas. Va más allá de que haya sido una víctima privada. No, porque esto interesaba a todo el público, a todo el populus romano. Fíjense que cualquier ciudadano romano puede darle muerte o buscar una acción popular, ¿sí?, para darle muerte a aquella persona que ha cometido ese tipo de delito, que ha cometido, son delitos públicos estos: parricidio, repito, perduelio y sacrilegio. Luego está el ius privatum, o derecho privado, y así encontramos tres tipos de ius, ¿no? Un ius naturalis, un ius civilis, que sería el derecho civil, y el ius gentium. El ius naturalis, podemos decir brevemente que, si bien tuvo alguna acepción con el tema de las cosas naturales, o el ius natural, todo aquello que corresponde a la naturaleza, al curso ordinario de las cosas, podemos decir que ya hasta en la época del emperador Justiniano, ¿sí?, ya en el Corpus Juris Civilis, ya va a tener que ver un poco con el tema de lo divino, va a tener que ver un poco, si los clásicos entendían que el derecho natural lo comprendían y lo entendían. Ya, por ejemplo, fíjense que cuando ellos hablan de la esclavitud, dice que es una institución de derecho civil en contra del derecho natural. Quiere decir que lo sabía, que no lo acataran es otra cosa. Pero, por ejemplo, la unión del macho con la hembra, la alimentación de la madre hacia los hijos, o de los pájaros, no solamente engloba al hombre, sino también a todos los animales o todos los seres de la naturaleza, ¿sí? Fíjense, lo mismo la unión del macho y hembra, unión del hombre y la mujer, unión del ciudadano romano con la ciudadana, ya ahí tenemos algo de derecho civil. Ahora vamos a dar un ejemplo con los tres. Fíjense cómo se da en este tema del matrimonio. El derecho civil es propio de ciudadanos romanos. Porque yo recién decía el matrimonio, sí. La iusta e nuptia es el modo por el cual los ciudadanos romanos se unen, ¿sí? Es el matrimonio romano, se denomina iusta e nuptia. Es un derecho dado por y para los ciudadanos romanos. El derecho a hacer un testamento, ¿sí? El testamento y factio activa, testamento y factio pasiva, poder hacer testamento o poder recibir.
El ius actionis, el derecho a poder accionar, el derecho a presentarse ante los magistrados y buscar algún tipo de acción para su caso. Recuerden, yo les digo siempre que el derecho romano es un derecho de acciones, ¿sí? Por eso es que hoy decía que no estaba la noción del derecho subjetivo, porque justamente lo que hay son acciones. A partir de allí, si tiene acciones, va a poder ser defendido, va a poder utilizar de su derecho, pero si no hay acciones, no. Y el ius gentium, ¿sí? El ius gentium, ya apartándome del ius civilis, el ius gentium aparece como, si bien siempre estaba, porque es común a todos los pueblos, no solamente al pueblo romano, sino es el mismo derecho que tienen los cartagineses, ¿sí? Que tienen los árabes, los egipcios. Hay normas que son comunes. Por ejemplo, yo digo el cautiverio. El cautiverio, todos los pueblos que ganan una guerra toman a los pueblos vencidos como esclavos. Entonces, ¿eso qué es? Un derecho del derecho de gentes. Todos los pueblos utilizan ese mismo. ¿Sí? El mismo matrimonio. ¿Sí? Hay normas de ius gentium. Cada comunidad, cada pueblo tiene modos de celebrar el matrimonio. En cambio, cuando hablo de iusta nuptia, me refiero al derecho civil, ¿sí? Acá. Cuando hablo del ius naturalis, y puedo hablar sobre la unión de los esclavos que se unen, ¿sí? No se unen en el matrimonio, se unen en lo que se denomina contubernium. Contubernium es la unión, ¿sí? De esos esclavos. Fíjense cómo podemos, con estos ejemplos, señalar bien y diferenciar lo que es el ius naturalis, ius civilis, ius gentium. Es más, sobre el ius gentium va a trabajar quien administra justicia para los extranjeros y ciudadanos romanos, o extranjeros exclusivamente. Cuando hay un conflicto entre un extranjero y un ciudadano romano, o cuando hay un conflicto puramente entre extranjeros. Será un personaje, un magistrado, que se llama pretor peregrino, que va a aplicar el ius gentium. No va a aplicar el ius civilis, el derecho civil, porque en estas cuestiones va a aplicar el ius gentium. Un ius gentium que va a poder buscar soluciones, adaptarlas, que van a ver la idiosincrasia de cada una de las partes, va a haber principios, bona fide, alquitas, pieitas, caritas, hay otros principios para poder. Inclusive muchos dicen que el ius gentium aparece como una forma de atenuar ese rígido sistema del derecho civil, ¿no? Había un rancio brocardo latino que decía, la ley es dura, pero es la ley. Dura lex es lex, ¿no? La ley es dura, pero es la ley. Había que cumplirla. Y el otro, el brocardo, que dice, sumum ius, summa iniuria, ¿no? Si aplicamos a rajatabla ese derecho civil, podríamos cometer algún tipo de injuria, algún tipo de injusticia. Bueno, pero el derecho civil es rígido. El derecho civil es rígido. El ius gentium permite, con lo que realiza el pretor peregrino, ya no el pretor urbano, que es el encargado de dirimir o de tratar los casos, administrar justicia entre ciudadanos romanos, sino pretor peregrino, explicando el ius gentium. Tenemos 3 instituciones más. La iustitia. La iustitia, traducido justicia, pero coincide con esa traducción actualmente. Sí, es el modo de aplicar el ius. Siempre que el ius se aplique, digamos, hoy lo que yo lo había señalado a esto, si se aplica correctamente, fíjese que justitia, ¿sí? Justitia es el arte de lo bueno y lo equitativo, decía Celso el joven. Justitia est art bonum et aecum, ¿sí? Ese arte de lo bueno, de lo justo, ¿sí? Y de lo equitativo, ¿sí? Es el modo por el cual se va a administrar justicia, ¿sí? Fíjese, constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Justitia, Ulpiano decía, justitia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo. Constante, porque no iba a cambiar, ¿sí? Es constante porque se va a dar, no importa la persona.
perpetua, ¿sí? No cambia con respecto a quienes sean, siempre se va a aplicar de esa manera. Voluntad de darle a cada uno lo suyo, darle a cada uno lo que le corresponde. Era ese modo de administrar esa justicia, otorgar ese ius. La jurisprudencia, jurisprudentia. Ulpiano decía, conocimiento de las cosas divinas y humanas en el arte de lo justo y de lo injusto. Jurisprudentia. Es el trabajo, o la labor, o la administración, o el ius que dan quienes, los prudens, los prudentes. ¿Quiénes son los prudentes? Prudente es aquel que conoce, que sabe, ¿sí? Que justamente sabe el ius, conoce el ius, lo realiza, ¿sí? De manera consciente. La jurisprudencia. Fíjense que de la definición vemos que tiene que ver con la religio, tiene que ver con ese faz que hablábamos hoy, porque habla de conocimiento de las cosas divinas y humanas, en el arte de lo justo y de lo injusto. ¿No? El arte de lo justo y lo injusto. Bien, para decirles que la jurisprudencia, algo que les voy a agregar, la jurisprudencia, este conocimiento de los juristas romanos, hoy día podría asemejarse, y esto es entre comillas, a lo que sería hoy la doctrina, la doctrina de los juristas, la jurisprudencia, que no es la misma jurisprudencia actual, porque la jurisprudencia actual, como fuente del derecho, actualmente recuerden que tenemos qué fuentes de derecho, la ley, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. Hoy día la jurisprudencia apunta a los fallos o disposiciones jurisprudenciales, ¿sí? A los fallos y los fallos de jueces, ¿sí? Obviamente de jerarquía, superiores, fallos que en determinados temas son señales orientativas para los jueces inferiores, por ejemplo, o para los casos que se traten. Bien. Por último nos queda la equitas, aequitas, ¿no? Equidad. El justo equilibrio entre ambos extremos, equilibrio, equitas, aequitas. Hay varias situaciones, en algún momento después del posclásico puedo decir que los términos justicia, equitas se van a confundir, pero en realidad la equitas es axiológicamente, valorativamente, superior al término justicia, porque, a ver, la equidad es mejor que la justicia. Fallar con equidad es causar la menor cantidad de daño, ¿sí? Es conformar a las partes sin tener ese peso de la dura lex es lex, ¿no? Sin tener a rajatablas del cumplimiento de la justicia. Por eso, de la equitas también el pretor peregrino, ¿sí? Se va a basar en esto, en esta equitas. Ejemplo muy sencillo, ¿sí? Tengo dos primos, uno que vive en Cartago, el otro que vive en Roma. Como norma, son ejemplos hipotéticos que les estoy poniendo para que ustedes vean la diferencia entre equitas y justicia. El primo en Roma, donde vive uno de los primos, era común que si pasaba el rex se tenían que sacar el sombrero, ¿sí? Para saludarlo. En Cartago la regla era que si pasaba al rex, nunca le muestren la cabeza calva, ¿sí? Al rex, jamás. No le podían mostrar la cabeza calva, porque si le mostraba la cabeza calva, se ofendía al rex, que también era peladito, y podían llegar a la pena de muerte. Bueno, estos dos primos que se mensajeaban, ¿sí? De alguna manera se entera que su tía estaba enferma, ¿sí? Y de Roma decide ir a Cartago a saludarla. En ese momento que habían ido al foro, que habían ido a la plaza pública, los primos salieron un rato después de ver a su tía, pasa por allí el rex. Claro, el romano, ¿qué hace? Se saca se saca el sombrero. Y era pelado. Directamente lo meten preso.
¿Cuál es la cuestión acá? ¿Qué derecho tenemos que aplicar ante ese caso? Imaginemos que ese hecho sucedió en Roma, porque justamente estamos hablando de derecho romano. Ese hecho, ¿sí? O al revés, sucedió en Roma, ¿sí? No se sacó el sombrero para no mostrarle la pelada, pasaba al Rex y era una falta de respeto, lo toman prisionero. ¿Qué derecho se aplica? ¿Quién lo va a legislar eso? ¿Aplica el derecho civil? ¿Aplica el derecho de gente? Aplicamos el derecho de gente. ¿Y cómo va a fallar? ¿En relación a la justicia? Lo que decía ese derecho objetivo que hoy hablaba yo cuando hablaba del ius, ¿o va a aplicar la equitas? Es decir, no, ante la situación en la que se encontraba y viendo que estaba que la idiosincrasia y las leyes que de su pueblo emanaban, habían sido... Y es así como iba a fallar con respecto a la equidad. Fíjense que entonces valorativamente el valor, la equidad es axiológicamente, ¿no? Es mejor que la justicia. Bueno, pero esto va a perder en algún momento y se van a mezclar estos dos temas. Bueno, eso es un poco lo que yo les quería transmitir a ustedes. Eso es de lo que le quería hablar, de esos presupuestos básicos, ¿sí? Que es necesario que ustedes lo tengan y lo sepan, para poder comenzar o extendernos a lo largo del programa. Bueno, les mando un saludo muy grande y espero que se encuentren todos muy bien. Muchas gracias.